Ahora vengo moderna. Bueno, pues vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio 8, del 11 al 20 vamos a leer. Deuteronomio. 8 del 11 al 20. Vamos a leerlo todos ahorita que lo tengan. Amén. ¿Ya? ¿Todos lo tenemos? Dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto, grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida de tus padres, que tus padres no habían conocido, afligiéndote, probándote para la postre, hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ello, y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, de que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Vamos a orar. Bendito y Padre Celestial, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Te bendecimos en esta tarde, Dios. Te dejamos en tus manos este tiempo, Señor, que vamos a estar delante de ti. Enséñanos a través de tu palabra, Señor, y ayúdanos a estar atentos, Señor. Ayúdanos, Padre, a que estemos aquí, que no nuestra mente esté en otro lugar, que nos podamos concentrar, Señor. Gracias, Dios. Amén. Bueno, pues yo le puse a esta enseñanza: no te olvides. Y bueno, pues dice aquí al principio de esta lectura, dice amonestación de no olvidar a Dios. Bueno, a lo mejor hay gente que he escuchado que dice: no, yo nunca me olvido de Dios, ¿no? Yo siempre lo tengo presente. Hay muchos que dicen: no, yo siempre oro antes de salir de mi casa y así, ¿no? Pero muchas veces se nos hace como una costumbre, como una rutina, y a veces sí nos olvidamos de los beneficios que Dios nos ha dado. Bueno, yo quiero contarles una pequeña historia. Sé que un hombre un día tuvo un percance, unos ladrones le robaron su cartera. Y después del acontecimiento, este hombre tenía un hábito de escribir en su diario, y dice que escribió en su diario: Señor, ayúdame a estar agradecido. Primero, porque aunque me quitaron la cartera, no me quitaron la vida. Segundo, que aunque me quitaron la cartera, no era mucho. Tercero, porque yo no robé, yo fui la víctima. Y bueno, si nos pasara a nosotros, estuviéramos llenos de coraje, ¿no? Aunque, pues del impacto, ¿no? Porque pues cuando te llegan a asaltar, digo, gracias a Dios a mí nunca me ha pasado, no me ha guardado, pero mucha gente que yo, familia, que cuando los han asaltado,
el impacto, ¿no? El miedo, el espanto, ¿no? De ese momento. Y pues no es fácil, ¿no? Pero este hombre dice que eran unos ladrones, o sea, no era uno, eran unos, no sé cuántos. Y aún así, se esforzó, ¿no? En decirle a Dios, ayúdame a ser agradecido, ¿no? Porque sí, pues muchas veces hay gente que tiene un accidente o así, y pues después de eso decimos, ay, pero gracias a Dios no pasó mayores, ¿no? Gracias a Dios nada más fue eso, ¿no? Y bueno, número 1, no olvidarse. Vamos a Salmo 103. Cuando nos toca compartir y nos profundizamos en la palabra, nos damos cuenta de toda la riqueza que trae la palabra, de todo lo que Dios tiene para nosotros y de cómo Dios, ¿no?, le enseñó al pueblo de Israel a no olvidarse. Bueno, dice el versículo 2 del 103, dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bueno, estamos casi, ¿verdad?, terminando este 2025 y no solo podríamos echarnos un chapuzón al pasado, ¿no? Pero no solo del 2025. Bueno, nos faltan, ¿qué?, 2 semanas. Bueno, todavía, ¿verdad? Todavía tenemos 2 prédicas más. Ya se la gané al pastor por si pensaba predicar de esto. Pero si nos echamos un chapuzón al año, todo el 2025, podemos ver todo lo que hemos pasado, ¿no? Unos problemas fuertes, otros no tan fuertes, unos decepcionantes, pero en todo momento, pues Dios no nos ha dejado, ¿no? A lo mejor en algunas casas hubo escasez, a lo mejor hubo mucha bendición, y es fácil olvidarnos de Dios cuando tenemos abundancia. Escuchaba hace un tiempo a un pastor, hace unos meses, decir, estamos viviendo una época en donde somos muy bendecidos, tenemos mucha abundancia. A lo mejor nos hemos acostumbrado y queremos más, pero si vemos a nuestros padres o a nuestros abuelos cómo vivieron, que tenían, no sé, 10 hijos, 12 o 8, ya con 3 estamos pariendo camotes, ¿no? Pelando chayotes, ¿no? Así como que, ¿cómo le voy a hacer, no? Y es que hoy en día la gente sufre más cuando no tiene. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a ver la abundancia, ¿no? Antes comían, yo le cuento a mi esposo, ¿no?, cómo comíamos en el rancho, y yo le cuento a él, yo nunca lo vi como pobreza. O sea, nunca lo vi como pobreza. No sé si fue el amor de los padres, o sea, o de la unidad que había en la familia. O sea, nunca lo vi. Pero hay veces que pues no había, ¿no? Pero hoy en día la gente sufre mucho cuando no tiene economía, porque quisiera salir a comer, ¿no?, a la calle, y a veces no nos conformamos con lo que tenemos en casa, y muchas veces tenemos el alimento en casa, pero queremos irnos a los tacos de ya saben quién, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a tantas cosas, a tantos lujos, comodidades. Si no tenemos un buen celular, pues queremos otro celular. Y los que tienen un coche, yo he escuchado, ¿no? Hace muchísimos años un pastor me dijo, yo le pido a Dios que Dios me dé paz, porque cuando yo no tenía casa y rentaba y le decía, Señor, ayúdame a tener una casa, el Señor me facilitó y pude tener un departamento. Después tenía mi departamento y le decía, Señor, yo quisiera una casa. Y el Señor me dio las posibilidades y ahora tengo una casa. Y estábamos platicando en su casa. Y dice, ahora tengo mi casa, dice, y hasta me sobra una recámara. Y pues sabía que yo rentaba, ¿no? Y decía, si usted gusta, hermana, puede venirse a vivir. Él tenía su familia, ¿no? Y yo decía, ay, no, ¿yo cómo me voy a meter ahí, no? Pero él, o sea, me contaba todo lo que Dios le había dado.
Y dice, ahora yo le decía a Dios, bueno, ya tengo un departamento, tengo una casa, Señor, dame un coche. Y el Señor me dio un coche, y ahí está mi coche. Lo tengo rojo, pero ahora lo quiero amarillo. Entonces, dice, el ser humano no tiene llenadera, ¿no? Todo el tiempo queremos más y más. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, ¿no? De no olvidarnos de las bendiciones, de lo bueno que Dios ha sido, ¿no? En este año, porque es fácil recordar las bendiciones, pero más bien dicho, es fácil recordar lo malo que nos ha pasado. ¿A poco no? Es como cuando usted ayuda a una persona, lo bendice, lo ayuda y lo ayuda y lo ayuda, pero lo va a recordar nada más por un no que usted le diga, por una cosa, por un regaño, como nos ha pasado, ¿verdad? Como le hemos visto, ¿no? Tantos beneficios a una persona y nada más se va a enojar con usted por algo chiquitito. Por eso se va a acordar de usted, no se va a acordar de todo lo bueno, pero el ser humano así es con Dios. Mucha gente, no sé si usted ha escuchado o conozca, pero mucha gente se enoja con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no, dice, ay, es que Dios, yo le pedí a Dios y Dios no me dio esto, ¿no? Yo le pedí que me sanara y mira cómo estoy. O yo le pedí no sé qué tanto y no lo hizo y por eso estoy enojado con Dios, ¿no? Y así. El ser humano muchas veces es malagradecido, ¿no? Punto número 2, las pruebas. Porque el pueblo de Israel, podemos ver, esto que leímos en Deuteronomio, Dios se lo estaba diciendo al pueblo de Israel. Le estaba diciendo, no te olvides de todo lo que te he dado, ¿no? De todo lo que, de dónde te saqué, ¿no? Porque de dónde nos sacó Dios. A todos Dios nos sacó de algún lado. Yo siempre dije, ay, a mí Dios no me ha dado nada, ¿no? Yo cuando era adolescente, yo decía, malagradecida, ¿verdad que era? Yo decía, a mí Dios no me ha sacado de nada, o sea, yo he sido yo y yo, ¿no? Y eso es lo malo, ¿no? Porque muchas veces pensamos que lo que tenemos es por nuestro esfuerzo, es por nuestra inteligencia, es porque algunos por la carrera que han estudiado y mucha gente se vanagloria y de su ego, ¿no? Y dice, no, yo tengo esto por esto, ¿no? Digo, en todas las familias hay uno que tiene mucho ego, ¿no? Y dice, no, ya. Tenemos algunos en la familia que dicen, no, yo tengo aquí una casa y me costó tanto y es que no le haces así, por eso no puedes. Pero no a todos les ha dado Dios esa capacidad de hacer dinero. Algunos, porque si nos los hubiera dado a todos fuéramos ricos, ¿no? Pero aquí mismo ya lo leímos, sí ubicaron el versículo en donde dice, y te di la capacidad de hacer riquezas. Entonces, bueno, pues hemos tenido pruebas como el pueblo de Israel, o sea, Dios los llevó por el desierto, los sacó de la esclavitud, porque en la esclavitud ellos pues habían estado muchos años. ¿Se acuerdan cuántos años habían estado? No. 400 años habían estado en Egipto. 400 años habían estado de esclavos y cuando Dios los sacó de ahí, los llevó al desierto porque tenían que pasar por ahí. Pero dice Deuteronomio 8:2, ahí donde estábamos, pero en el versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Bueno, ¿cuántos años? Los 40 años fueron en el desierto, ¿verdad? Y pudieron haber llegado más rápido, pero no aprendieron rápido. Entonces, muchas veces hay gente que está pasando una prueba, un problema, pero a veces puede haber salido más rápido, pero no sale rápido porque pues no aprende. Y si no aprende, cuando el maestro nos decía en la primaria, así se hacen las sumas, ¿no? Pasabas esa hoja, pues no, otra vez, pero hacer lo mismo, ¿no? La misma suma, la misma división, hasta que lo aprendieras, ¿no? Bueno, yo no tuve una mamá ni un papá así de que, a ver, así se hace, ¿no? Pero yo he visto mamás que no se para el niño de allí hasta que aprenda, ¿no? Y si no, le dan sus cocos. Si no, bueno, pues castigo, hasta que se lo aprenda.
Y así, o sea, Dios nos enseña. Muchas veces pasamos pruebas. ¿Y quién quiere pasar por pruebas? A ver, dígame, ¿alguien quiere pasar por alguna prueba? Nadie quiere pasar por una prueba, pero esos son los desiertos. Cuando pasamos por pruebas, esos son los desiertos. Y dice aquí el versículo que leímos que lo llevó para probar su corazón, para enseñarle, para que formara carácter. Hoy en día estamos viviendo un tiempo, una generación que se está levantando, que es muy malagradecida. Muy malagradecida. ¿Sabe por qué? Por lo que habíamos dicho, hay mucha abundancia. Los jóvenes, más que nada los jóvenes y adolescentes, pues no han sufrido casi. O sea, todo lo han tenido, ¿no? Y es difícil que un joven de verdad adore a Dios y cante a Dios con todo su corazón. Yo a mis hijos siempre les digo, ustedes ni cantan. Y Aarón me dice, no mamá, yo sí canto. Y yo siempre los estoy regañando porque yo veo a varios, o sea, a varios de verdad. Hace más de un año que oramos por unos matrimonios, yo les decía, como que paré tantito la oración y les dije, pero abran su boca. O sea, yo voy a orar por ustedes, pero ¿quién va a arrebatar la bendición? Pues ustedes, ¿no? Y entonces, pero hoy en día es bien difícil que abran su boca para alabar a Dios, ¿no? Cantábamos y todos los cantos, si nosotros le ponemos atención, pues todos esos cantos son de alabanza, o sea, de adoración a Dios, de cómo los que la escribieron expresan todo su amor, ¿no? Pero muchas veces la cantamos así como que sin razonar, sin reflexionar. Y ya el canto está ahí, seguimos la música y así, pero no reflexionamos. Pero bueno, para eso son las pruebas. A veces nadie quiere, ¿verdad?, entrar ahí al ruedo de las pruebas, pero es importante, porque cuando estuvieron en el desierto, debieron haber renovado su mente, como dice Romanos 12:2, ¿no? Que dice, a ver, vamos a Romanos 12:2, no pierda aquí. Romanos, el que lo encuentre primero, le da lectura. No conforméis este siglo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es, dice que para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque es importante, ¿no? Bueno, el pueblo debió haber renovado su mente en ese desierto, cambiar esa mente de esclavo, tener una mente de esclavitud tan fuerte, y para sacar un pensamiento de la mente es complicado. Es como a un niño, ¿no? Los padres, hay padres que le dicen, eres un tonto, no eres un quién sabe qué. Y el niño todo el tiempo se va educando con ese pensamiento, ¿no? Y cuando crece y es un adulto, pues piensa que es un tonto, ¿no? Que no lo puede lograr. Pues el pueblo de Israel, pues no era tonto, pero tenía una mente de esclavo. Traía una mentalidad que tenían que regresar, ¿no? Si por ellos fuera, se hubieran regresado muchas veces. Pero pues no se regresaron, ¿verdad? Porque lo vemos. Y eso es, ¿no?, lo que Dios quería cambiar, transformar la vida de los israelitas, del pueblo de Israel. Y es necesario muchas veces ahí. Vamos a Primera de Pedro 1:6. Si lo tiene, alguien lo puede leer. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. 1:6 y 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, os más preciosa que oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. Así es. Que dice que muchas veces tenemos que ser probados con fuego. Y cuando somos probados con fuego, pues nadie quiere entrar, ¿verdad? Como el oro, ¿no? No sé a cuántos grados debe de estar el oro para que salga purificada, para que salga ese oro, pues que vale, ¿no? Porque un oro no procesado, no purificado, pues está lleno de
asperezas, ¿no? De arena o de cosas, ¿no? Que con el fuego tiene que ir saliendo ese oro puro, ese oro que sí vale. Así que nadie quiere estar en las pruebas, pero a todos nos pasó, ¿no? Yo creo que en este año que estuvimos en la prueba, en pruebas, en luchas, y dice un canto, pero la iglesia sigue caminando. Y así nosotros, ¿no? En pruebas y en luchas. Pero muchas veces tuvimos abundancia también. Y cuando estamos pasando por las pruebas, ay, muchas veces ahí nos ponemos a llorar, ¿no? Y le decimos muchas veces, mucha gente dice, Señor, ¿por qué? Se lo hubieras mandado a otro, o sea, ¿yo por qué, no? Pero en el desierto aprendemos a confiar en Dios, ¿no? Cuando el pueblo de Israel, imagínense, no había agua. En estas semanas anteriores que no hubo agua, una semana, la gente estaba vuelta loca. Yo veía nada más lo que vi de mi negocio hacia la gente, estaba loca. Bajaban así, ¿cómo se llama? Paquetes de agua que iban, no sé si a la Horrera, no sé a dónde. Llegaban, yo decía, si no se va a acabar el mundo, o sea, no estamos en la guerra, decía un muchacho, pero exagerada, ¿no? Bueno, pues este pueblo, imagínense de dónde agarraba agua en el desierto. No había un mercado, no había Walmart, no había purificadoras, no había nada, ¿no? Cuando no tenían comida, ¿no? ¿Qué hacían? ¿A dónde iban yo creo que ni un venado se las atravesaba por ahí. Si no, pues ya lo hubieran matado, ¿no? Pero no había, pero Dios les suplió. Dios mandó, dice en uno de los pasajes de la historia de Israel, dice que cuando ellos tenían hambre y renegaron y que querían carne porque se habían hartado del maná que Dios les daba diario, Dios no los dejaba sin comer, dice que Dios mandó codornices, ¿verdad? Y dice que se saciaron tanto que les salió por las narices. Imagínense, nada más, a ver, atásquense, les dijo Dios. Pero ya, o sea, Dios se había cansado, ¿no? Porque también a veces se cansa de las quejas. Pero aún así Dios fue su proveedor. Dios proveyó en el desierto. En el desierto no hay nada, nada, nada. Pero Dios ahí, en medio de la nada, les dio agua, ¿no? Tocaban la roca y por arte de magia el agua salía. Y ellos tomaban agua. Y no era Bonafón, ni no era agua pura, saliendo directamente del cerro. Y bueno, pues vamos a terminar, como les decía, este año y podemos reconocer que Dios nos ha sustentado. Hay un versículo, y no recuerdo en dónde está, pero creo que en Samuel, ¿no? En donde dice, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. O sea, hasta aquí podemos decir, hasta aquí, ¿qué? ¿Diciembre qué? ¿Cuánto estamos? Ya me perdí de las fechas. Hasta el 11 de diciembre Dios nos ha sustentado en este 2025. No nos ha faltado nada. Entonces, debemos reconocer que Él es la fuente de todo lo que tenemos. Y no vanagloriarnos, como les decía, ¿no? De que, ay, yo puedo, ¿no? Yo tengo porque yo trabajo mucho, me levanto a las 2 de la mañana, ¿no? Como Leo y Dani. Yo me lo gano, ¿no? Yo me lo gasto porque yo trabajo mucho. Pero todo es gracias a Dios. Todo eso es gracias a Dios. Vamos a leer, no le puse si era primera o segunda de Tesalonicenses 5:16. Es primera. Ya mi esposo se lo sabe. 5:16 y 17. Dice, está muy pequeñitos estos versículos. Dice, estad siempre gozosos y orad sin cesar. Bueno, ¿sí leí bien? Sí, ¿verdad? Muchas veces no estamos gozosos con lo que tenemos o con lo que Dios nos ha dado. Muchas veces queremos más y más, ¿verdad? Pero la gratitud siempre debe de haber en nuestro corazón, de una forma, pues, fluida, de una forma, pues, natural, ¿verdad? Porque muchas veces, híjole, cómo nos cuesta ser agradecidos. A pesar de cualquier circunstancia, siempre debemos de darle gracias a Dios. Qué difícil es darle gracias a Dios cuando estamos enfermos, ¿no? Pues
en ese momento no queremos darle gracias a Dios, ¿verdad? Muchas veces nos quejamos y estamos ahí diciéndole a Dios, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿No? Pero siempre debemos de darle gracias a Dios y reconocer que todo lo malo y lo bueno, pues es porque pues Dios así lo permitió o simplemente así se dieron las cosas. Pero cuando somos agradecidos y recordamos todo lo que Dios nos ha dado y somos agradecidos, nuestra visión cambia, nuestro enfoque cambia. Vamos a ver algunos ejemplos como el Salmo 31. Vamos a ver algunos ejemplos de David, de cómo él hablaba, ¿no? ¿Ya lo tiene? Salmo 30. Si leyéramos todo el versículo, nos daríamos cuenta, dice aquí, al principio, dice, acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Y dice versículo 1, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. No permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Y si seguimos leyendo, habla de agradecimiento, habla de lo bueno que Dios ha hecho con él, ¿no? Dice el 4, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. O sea, porque muchas veces somos como, ¿quién es el que no tiene memoria? Dice el chiste, ¿el cangrejo? ¿O quién no tiene? No creo que ninguno de esos animales tiene memoria. Y muchas veces a nosotros se nos va la memoria. Nos olvidamos de los beneficios que Dios nos ha dado. Y todo este salmo es de acción de gracias. Todo este salmo habla de que Dios fue su ayudador. Y dice el versículo 11, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Y esta frasecita me llama la atención, dice, no estaré callado. Para los que no les gusta cantar, para los que no les gusta alabar a Dios, para los que no abren su boca para decir, para cantarle a todo pulmón, ¿no? Porque una de las mejores terapias es cantarle a Dios, que no sé si a usted le gusta, pero a mí me encanta cantarle a Dios y a todo pulmón, ¿no? Hace ya muchos años, cuando empezamos así recién aquí, un día yo estaba aquí orando y en un viernes de oración, o sea, yo no me acuerdo si antes podía cantar como hoy canto. Digo, no tengo la voz de Vicente Fernández, ¿verdad? Pero yo creo que cantaba más bajito. Y yo estaba orando y yo sentí que aquí ¡pac!, como que se abrió. Entonces, bueno, yo pienso que Dios sí me abrió la voz, no sé. Pero mucha gente no tiene el hábito de cantar. Y dice este versículo, que, ¿cómo dice cuál versículo leía? El 12, ¿no? Dice, no estaré callado, por tanto a ti cantaré. Y el salmista siempre le decía a su alma que alabara a Dios. ¿Por qué? Porque a veces no queremos cantarle a Dios y debemos de mandarnos a nosotros mismos, ¿no? Y decirle a Dios, cántale a tu creador, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor, pues, es bueno con nosotros. Vamos a Job 1:21. Bueno, perdón, primero Salmos 28:6. Ya que estamos ahí cerquitas, así lo había puesto, pero no estoy acostumbrada a estos aparatos, pero por cuestiones de salud, pues ya. Versículos 6 y 7 dice, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. David reconoce, o sea, si usted lee la historia de David, del rey David, se va a dar cuenta por qué David escribía todos estos salmos. Por qué David expresaba desde su gratitud. Si usted se pone a leer todos los salmos, va a haber salmos a veces sí como de reclamo a Dios, ¿no? ¿Por qué no me has ayudado? ¿Hasta cuándo me vas a escuchar, no? Pero después le dice, Señor, gracias, porque tú siempre has estado ahí.
porque David sufrió mucho. David fue perseguido por el rey Saúl. Si usted ha leído la historia, no recuerdo cuántos años, como 7. Como 7 años. Imagínense, tenía que esconderse de ciudad en ciudad, y cuando Saúl se enteraba que estaba allá, iba con todo su ejército a buscarlo, y David se tenía que mover, y se metía a cuevas, y vivía, o sea, pues errante, no tenía un lugar en donde. Entonces, todo eso, pues hasta cierto punto, pues Dios lo permitió, yo creo, usó a Saúl para formar el carácter de David. Pero a nosotros muchas veces, híjole, no aprendemos. Entonces Dios tiene que seguir trabajando en nuestra vida. No todo lo que pasamos es... Porque cuando tenemos un problema fuerte, ¿qué es lo que hacemos? Ya somos cristianos, ya conocemos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues ir a Dios, ¿no? Porque Él es nuestro refugio. Porque ya conocemos que Dios es nuestro refugio, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestra torre fuerte, como dicen los salmos, ¿no? Que Él es nuestro ayudador. ¿A quién iremos? Si solamente Dios tiene palabras de vida eterna, decía Job. Entonces, David conocía a Dios, o lo conoció a través de este proceso, lo conoció a través de cómo Dios lo sustentaba, cómo Dios lo respaldaba, cómo Dios lo defendió de los enemigos, y todo eso formó su carácter. Y es por eso que fue un buen rey, ¿sí? Porque a lo mejor si hubiera entrado rápido de rey, hubiera sido arrogante, o se hubiera apartado de Dios, o hubiera sido orgulloso, no lo sé, porque era un hombre que Dios le dio estrategias para la guerra, y que ganaba todas las guerras y mataba gigantes, ¿no? Pero si Dios no lo hubiera pasado por este proceso, se hubiera sentido, no, hombre, así como que, no, hombre, yo soy Juan Camaney, ¿no? Ahora vamos a Job 1:21. El que lo encuentre rápido lo lee. La calamidad de Job. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así es. Bueno, si usted sigue leyendo la historia, es el versículo 21 ahora. Versículo 1:21. ¿Sí? Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y no me volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así es. Y de eso no nos acordamos, ¿verdad? Bueno, así vamos a regresar, sin nada, ¿no? Fíjese que ahorita me estoy acordando de una historia de que no sé quién fue, si Alejandro Magno o quién fue, que se fue a la tumba con las manos por fuera, ¿no? Y contrató, creo que a un doctor, no sé a quién más, para que lo cargaran. Afuera para que no me lleve nada, permitirle los medios para que vean que la ciencia no pudo sonarle, que derrochen mi riqueza para que vean que no. Órales, pues así, Alejandro Magno, uno de los hombres más poderosos de toda la historia, de un hombre que conquistó reinos, ¿no? Que traspasó fronteras, pero se fue sin nada. Y así muchas veces, ¿no? La gente abraza tanto su riqueza, pero pues como dice Job, ¿no? Desnudo llegué y Dios dio y Dios quitó, ¿no? Cuando Dios le había quitado todo. Pero bueno, pues Dios nos enseña a través de la palabra de hombres que han sufrido muchísimo, que debemos de ser agradecidos, de no olvidarnos, de reconocer quién es Dios. Y en los problemas, en las pruebas, podemos conocer a Dios, que Dios es fiel, que Dios es proveedor, que Dios es misericordioso, que Él nos sana y nos perdona, ¿no? Todas nuestras maldades. Y dice, ya no recuerdo qué salmos leímos, el 103, ¿no? Que dice, no te olvides ninguno de sus beneficios. Y no debemos de olvidar nosotros los beneficios que Dios nos ha dado, aparte de lo material que tenemos, que a lo mejor una casa, a lo mejor, pues sí, un techo, como dice mucha gente, no tenemos lo necesario. No debemos de olvidar los beneficios porque aparte de lo físico, de lo material que tenemos, el trabajo, la ropa, a lo mejor, ¿no? O la comida, no sé, todo lo que Dios te ha dado,
Dios nos ha dado el perdón, nos ha dado la salvación, y eso no se compra con dinero, ¿no? O sea, Dios nos ha dado su amor, Él nos ha restaurado. Todos veníamos de vidas difíciles, algunos con unas pruebas muy complicadas, algunos con un caos en su vida, ¿no? Cantábamos uno de los cantos, ¿no? No recuerdo bien la tonada, pero dice que Dios antes de Él éramos un caos, ¿no? Así, ya no se acuerda, pero así dice un canto. Muchos traían un caos en su vida, ¿no? Y yo siempre, cuando era adolescente, decía, pues que Dios no me había rescatado de ese caos, ¿no? Pero después reconocí que gracias a Dios nunca estuve en ese caos, ¿no? Que gracias a Dios, pues Él nos guardó y aquí estamos, ¿no? Y nunca nos apartamos. Entonces, a través de las circunstancias, a través de las pruebas, de todas las luchas, de todos los problemas que hayamos tenido, pues Dios nos restauró, o Dios nos sigue restaurando, Dios nos sigue sanando, ¿no? Y deberíamos de estar agradecidos, porque Dios es digno de nuestra gratitud. Y es justo darle el crédito a Él, porque pues sí, muchas veces decimos, no, pues lo tengo porque yo soy, ¿no? Yo tengo todo esto. Pero vamos a Santiago 1:17, ya vamos terminando. Santiago 1:17, si lo tiene, puede leerlo. Si no. Toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así es, en el cual no hay sombra de variación. Y dice que no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir que Dios es Dios y que Él no miente, ¿no? Que Él es verdadero y que Él no cambia de parecer. Eso quiere decir que no hay mudanza ni sombra de variación. Como nosotros muchas veces decimos sí y luego decimos no, ¿no? Dios no. Dios nos bendice, Dios nos da, Dios nos perdona y Dios es tan misericordioso con nosotros y no hay sombra de variación. Y bueno, cuando nosotros reconocemos que todo lo que somos, todo lo que tenemos y hasta dónde hemos llegado, como dice el canto, y podemos reconocer que Dios, pues es Dios, que Dios nos da, como dice Job, Dios dio, Dios quitó, y Él ha sido bueno con nosotros, ¿no? Y a pesar de todo, pues Él nos ha sostenido, y a pesar de todo, Él ha sido fiel con nosotros. Y si tenemos algún dolor, pues hay que dejárselo al Señor, porque Él es el que nos sana, ¿no? El que nos restaura, y entregarle todo el pasado, todo lo que hemos a lo mejor sufrido, o a lo mejor todas las bendiciones que hemos tenido, ¿no? Todo se lo debemos a Él, porque Él es el que nos suple. Así que, bueno, pues esa fue la palabra de hoy. Vamos a